Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro primer programa. Somos Palabra en Movimiento y estamos aquí con nuestros invitados en nuestro primer programa para abordar el tema de la patrimonialización de las danzas conocidas como concheras o de mexicanidad. Estamos constituidos en Palabra en Movimiento como un grupo de danzantes interesados en la difusión, la comunicación y demás temas alrededor de la danza conchera o de mexicanidad. Este es nuestro primer programa de una serie de programas que vamos a venir realizando con este tema y básicamente les damos la bienvenida a este primer programa. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mayra, efectivamente yo soy Tlacudo, les agradecemos mucho que estén siguiendo esta transmisión. Vamos a abordar, como ya lo dijo Mayra, el tema de la patrimonialización de las danzas. Sabemos que hay unas iniciativas que están en marcha y quizás haya algunas otras que no conocemos y nos gustaría saber. Agradecemos también el apoyo que recibimos de parte de APROMESI para realizar este programa y también agradecemos a los compañeros de Palabra en Movimiento que están del otro lado de las cámaras, a Fran, a Karen y también a los otros compañeros que nos han mandado, a otras compañeras que nos han mandado videos, a Xochitesca, a Cristina. Pues vamos a empezar con el primer programa de la patrimonialización de las danzas de Palabra en Movimiento. Y tenemos aquí con nosotros un par de invitados de la danza. Ellos son Xolotl Horacio, que él ha trabajado la danza en la zona de Nezahualcóyotl y también aquí en Tlatelolco, y tenemos a Canek Estrada, ¿verdad? Que él ha realizado danza también ya durante muchos años allá en CEU, y pues sean bienvenidos a este espacio de comunicación, de diálogo, de reflexión sobre la danza. Gracias. Pues muchas gracias también. Pues vamos a ver ahora un video y para comenzar con la entrevista de este programa. Pues estamos aquí en su programa Palabra en Movimiento, perspectivas y reflexiones en torno a la patrimonialización de las danzas de concheros y de mexicanidad. Y pues presentamos a nuestros invitados. Qué bueno que estás acá con nosotros. Es un placer. Sabemos que has hecho una actividad interesante allá en CEU con un grupo de danza. Eso de danzar en una escuela pues es algo pues muy novedoso. Fue muy novedoso en su momento, porque ahora ya hay otros grupos, se hicieron grupos en otras facultades de licenciatura también en otros espacios educativos, y pues tú fuiste uno de los iniciadores y pues para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, a pesar de que ya ha habido compañeros que llevaban la danza en otros espacios académicos antes que nosotros, pues de alguna manera pues nosotros nos ha gustado participar activamente dentro de la danza y pues tratamos de crear estos encuentros y también desencuentros con el medio académico. Nosotros tenemos 15 años danzando en la ciudad universitaria de la UNAM y bueno, pues afortunadamente ha habido, creo que, buenos frutos tanto para la danza como en nuestra formación académica también, de aquellos que nosotros cuando empezamos ahí desde la preparatoria, desde el CCH y bueno, pues que de alguna manera seguimos ahora vinculados a la casa de estudios, pues han dado ahí pues perspectivas interesantes, ¿no? Entonces pues bien más que investigador soy parte de ese proceso y pues del cual ya comparten muchos compañeros en la actualidad. Pues bienvenido. También está con nosotros Xolotl Horacio, que él danza en Tlatelolco y también inició un grupo allá hace muchos años en Tlatelolco, ¿verdad? Tlatelolco. Pues gracias. Para nosotros es un gusto reencontrarnos entre amigos, entre compas de la danza. Siempre, la danza es muy pequeña, siempre nos vamos a estar encontrando, aunque nos caigamos mal. Entonces, pues así es el proceso. Tlatelolco es un lugar emblemático en el asunto de la danza, es el viento del centro, y en uno de los tantos trabajos también estamos desarrollando en Ciudad Nezahualcóyotl un trabajo con todos los grupos de Ciudad Nezahualcóyotl en el asunto de realizar la danza
con mayores facilidades, ¿no? Porque a veces la danza, parece que danzar es un asunto, no sé, estamos promoviendo algo negativo, entonces los gobiernos, algunos municipios se nos ponen rejegos y se les olvida que son nuestros empleados, ¿no? Se les olvida que pues ellos van de pasadita y nosotros no vamos a dejar de hacer una danza porque cambie la administración de un determinado gobierno. Pues bienvenido. Sí, en Palabra y Movimiento tenemos el interés de tejer puentes de comunicación, de debate, de discusión, para que procesos como el de la patrimonialización sean procesos que son comunicados a la mayor cantidad de gente posible. Y también sean procesos de los que se pueda de alguna manera posicionar los distintos sectores en la danza. Sin embargo, también es importante que reconozcamos el valor de otros sectores con respecto a estos procesos. Por eso en Palabra y Movimiento estamos invitando también en este primer programa, y esperamos en otros también nos acompañen, a Archivo de la Palabra. Archivo de la Palabra es un esfuerzo que viene de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una propuesta de antropología aplicada para documentar básicamente elementos que podían estar o están en proceso de o quieren estar dentro del patrimonio cultural intangible establecido por la UNESCO. El esfuerzo de ellos, como nos van a ahorita explicar, es muy importante desde la etnografía, desde la antropología, pero también desde el reconocimiento como sociedad civil y como sociedad interesada en salvaguardar de alguna manera todas aquellas expresiones culturales vivas. Entonces vamos a darle la bienvenida también en este programa a Montserrat Rebollo Cruz. Ella es parte del Archivo de la Palabra. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias, Mayra. Pues gracias por la invitación. Efectivamente, yo formo parte del equipo del Archivo de la Palabra. Mi papel en ese proyecto es como directora ejecutiva. Esto está a cargo del doctor Hilario Topete y otro equipo de compañeros, en donde todos, en su mayoría, somos estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología en diferentes grados académicos, de doctorado, de maestría, de licenciatura. Y bueno, nosotros nos dedicamos, como bien dijiste, al registro audiovisual de manifestaciones de patrimonio cultural y material de 2010 a la fecha. Hemos trabajado en la Mixtecante en Oaxaca, en el proceso de patrimonialización de la Naranja en Xochimilco, en Tulhuaco, Santa Cruz Acampista, Xochimilco, con algunas de sus manifestaciones de patrimonio material, mayordomía, el proceso de cristalización del dulce. Hemos hecho algunos trabajos documentales acerca de eso y bueno, es un ejercicio de salvaguarda del patrimonio material, ¿no? Pero desde la EMA, desde la parte académica, haciendo partícipe a los propios practicantes de la cultura, porque son ellos los que nos dan sus testimonios y generamos un acervo audiovisual que está a disposición en la Escuela de Antropología, en el currículo del Archivo de la Palabra, ¿no? Y bueno, pues también actualmente estoy por concluir mi investigación de maestría, y es acerca de qué pasó con el proceso de patrimonialización en la ceremonia ritual de los voladores, el caso de Papantla, Veracruz. Entonces, más o menos conozco el tema. Pues muy bienvenida, Montserrat. Estamos muy contentos y muy agradecidos por su presencia de todos ustedes aquí. Si quieres, dar paso a la primera pregunta. Pues la primera pregunta, o la que de verdad tendríamos en esta mesa, es si estamos o no de acuerdo en patrimonializar la danza, o qué opinamos acerca de los procesos de patrimonialización. Hay tenemos pocos elementos, digamos, para hablar de ellos, porque no están aquí presentes sus testimonios, pero Kane, ¿tú qué opinas de patrimonializar o no las danzas? Yo pienso que es importante que los estados, pues, y que las organizaciones internacionales reconozcan a la danza como un elemento cultural, pues, del pueblo mexicano. Lo que pienso que de repente no es como muy conveniente es que ese reconocimiento norme, pues, lo que está ocurriendo dentro de la danza.
Pienso que la danza se distingue por la diversidad de expresiones que tiene en la actualidad. Y entonces, no sé hasta qué punto este proceso de patrimonialización implique una estandarización o una regionalización pues, de estas expresiones artísticas, que si se considera la danza de concheros o la danza azteca o la danza de mexicanidad como patrimonio, ¿quiénes entran de eso? ¿Quiénes entran dentro de lo que se considera como patrimonio y quiénes no? ¿No? ¿Cómo poder definir eso por una creencia o por una práctica ritual en específico? También tenemos diversidad, ¿no? Porque pues hay algunos que pues apoyan la ejecución de esto en su versión sincrética, otros que han planteado como pues la necesidad de recuperar los símbolos de la antigüedad, pues, ¿no? O quizás por el traje. Hay unos que abogan por el uso de un traje, otros que piensan que los otros están equivocados, ¿verdad? Y quienes dicen, no, es que el traje de la villa no debe de prevalecer, sino el uso del mástil. Dentro de esto hay quienes piensan que no hay que emplumarse, hay quienes quieren emplumarse. Entonces, ¿cómo ir definiendo esos criterios o cómo ir acuñando pues lo que se considera como la danza azteca o la danza de concheros? Incluso dentro de los mismos términos, ¿verdad? Si es conchero, entonces debe de hacerse con laúdes, con conchas, ¿sí? Entonces, y quien no lo hace así, entonces no es conchero y entonces no entra dentro de esta definición de la danza patrimonializada. O si es danza azteca, entonces tenemos otro tipo de problemas, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, es de origen náhuatl, no, es de origen otomí, o está dentro de los grupos otopanos, su origen, o que habrá quien pueda decir, el término azteca es un término inventado pues en el siglo XVIII y que no corresponde como a lo que tenían nuestros abuelos. Entonces, si no se denominaban mexicas, aztecas, entonces, como es la palabra correcta, mexicas, pero mexicas, digamos, era un grupo solamente que se sentaba en el centro de México, ¿verdad? En la isla de Tenochtitlan. Entonces deja fuera a todos los demás. Bueno, si es danza náhuatl, entonces más bien vemos que es un crisol pues de culturas que en su origen pues se da a través de un crisol de culturas y en la actualidad tiene manifestaciones súper bien diversas de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que entraría dentro de la patrimonialización? ¿El conjunto de todos o una parte? Eso es lo que, más que una opinión, sería como una duda que tengo, ¿verdad? Pues una duda que compartimos. ¿Tú qué nos puedes decir, solo? Pues esto de la patrimonialización, esto de patrimonializar, exactamente, es un asunto sui generis, y por un lado nos plantea también quién lo va a hacer, ¿no? O sea, los intentos que se han hecho pues no son personas muy conocidas, o por lo menos en la danza no son personas que tengan una autoridad moral reconocida, y aquí nos planteamos pues el asunto de la desconfianza. No es personal, pero sí desconfío mucho de las personas que quieren realizar este procedimiento, ¿no? Aparte de que también desconfío de quién lo va a validar, ¿no? O por qué nos quiere esa necesidad de validarnos. O sea, de veras necesitamos que nos reconozcan cuando ya en sí somos grupos reconocidos, somos parte de la cultura nacional. No hay identidad. Por ejemplo, en los lugares donde yo he trabajado la danza, no se explica esa fuerza, esa identidad, si la gente no lo quisiera, ¿no? Entonces, en algún momento estaría bien para que se facilitara el procedimiento con las autoridades, que entendieran ellos
que hay que apoyar estas manifestaciones, que no hay que poner trabas. Por ese lado tal vez estaría padre que los danzantes tuvieran un apoyo para costear sus fiestas, sus ceremonias, y no cargar con el peso económico de sacar una fiesta. Y por otro lado, pues deja mucho que pensar quién capitaliza este proceso. Sí. Nos parece como muy importante muchos de los temas que han abordado, o sea, justamente la idea es ir como abriendo temáticas que lleven a la discusión. Por ejemplo, tú decías, Canek, con respecto a la historia de la danza, quién tendría como el valor moral de llamarse, digamos, a la tarea de patrimonializar las danzas y a quienes deberían incluir, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? Pensamos aquí en Palabra Movimiento, y por eso este esfuerzo de que debe haber por lo menos un consenso generalizado, una apertura digamos, de la propuesta, de la iniciativa, que fuese manejada de manera masiva, porque de ese modo podríamos como poner nuestros puntos de vista, ¿no? al alcance de los demás. Por otro lado, dice Charlotte, otro tema muy importante, el reconocimiento, ¿no? En Palabra y Movimiento, ahorita vamos a ver otra entrevista, nuestra idea es como preguntarle a la gente, a los danzantes, a los que practicamos la danza, ¿de dónde radicaría esta necesidad de reconocimiento internacional? Porque efectivamente es una estructura, una institución de fuera, ¿no? No está, digamos, nosotros tendríamos que adoptar un lenguaje para explicar la danza, ¿no? Cuando muchas cosas, y ahorita nos puede abundar también el Archivo de la Palabra al respecto, es muy difícil abordarlas en papel, ¿no? Porque son justamente elementos rituales, entonces ese es otro ejercicio al que llamaría la patrimonialización. Y por otro lado, el objetivo generalizado que es, de estos procesos, que es salvaguardar. Existen casos en donde se utiliza este procedimiento como una herramienta política, que un poco aludiendo a lo que tú mencionabas, si nos puede ayudar a generar espacios o no nos puede ayudar a generar espacios, porque también hay riesgos dentro de la patrimonialización. Entonces todos estos son una serie de temas que vamos a ir abordando. Me parece que vamos a un video de entrevista para seguir escuchando otros puntos de vista, y regresamos aquí para escuchar otros testimonios. Bienvenidos de regreso. Pues sí, como estábamos viendo en esta entrevista, hay una diversidad de puntos de vista sobre esta dinámica que implica la patrimonialización, y justo porque como danzantes, como mexicanos y como humanos, tenemos como desconocimientos de algunos procedimientos. Por eso también el esfuerzo de invitar aquí al Archivo de la Palabra. Le vamos a dar la palabra ahorita a Montserrat para que nos ayude a abordar lo que implica un proceso de patrimonialización de lo que sería en términos de danzas populares o danzas tradicionales, y que nos haga algunas anotaciones puntuales sobre a lo mejor algunas cuestiones que no tenemos muy claras nosotros como danzantes. Por favor, Montserrat. Pues sí, escuchando los comentarios tanto de ustedes y pienso inmediatamente en otras experiencias en las que nos ha tocado participar, siempre hay una constante confusión que es muy esperable, ¿no? Porque esta dinámica de la globalización y de trabajar con nuevos instrumentos que no conocemos, ¿no? En el caso de las declaratorias, por ejemplo, nos hace hacer un ejercicio de reflexión primero en términos académicos, jurídicos, inclusive, y le poner en la mesa qué es lo que estamos haciendo nosotros también como practicantes, si ya salvaguardamos, si ya patrimonializamos, entonces cómo hacemos esta familiarización con esos términos, ¿no? Entonces yo no me atrevería a hacer una distancia entre los términos de salvaguarda, el término de patrimonialización y la declaratoria como una estrategia de la patrimonialización. Bueno, en primer lugar, tendría que decirles que patrimonializar es un proceso de selección y de valoración en donde se pone en el reflector una manifestación cultural. Es decir, ¿por qué los concheros y no otra danza, por ejemplo, ¿no?
En este proceso de selección hay una producción de significados, ya la gente lo hace, ¿no? Está siempre profundamente relacionado con el contexto de producción, de reproducción también, por medio del cual las comunidades y los grupos humanos, y por ende los individuos, le otorgan una particular relevancia o importancia a ciertos elementos de la cultura. De ahí que se diga que no toda la cultura es patrimonio. Hay ciertos elementos o expresiones de la cultura que nosotros le damos más valor que a otra. Entonces, en ese momento estamos en un proceso de patrimonialización. De ahí que nosotros pensemos que la danza de concheros ya está en ese proceso. Se ha valorado, se ha revalorado a través del tiempo, que hemos hecho como practicantes al momento, o que han hecho más bien como practicantes que han permanecido vivos durante tantos años, a pesar de los contextos que hayan pasado. ¿Por qué se sigue practicando durante 15 años en Ceú, en tanto tiempo en Tlatelolco, en las plazas públicas en la Ciudad de México y en otros estados de la República, ¿no? Entonces, esa valoración ya está dada. Entonces, eso sería muy bueno tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de patrimonialización no hablamos solo de declaratoria. Eso es por un lado. La segunda cosa sería que yo me atrevo a hacer en este ejercicio de tesis que yo les compartí al principio del programa. Hablo de dos categorías por distanciar estos momentos de la patrimonialización. Por un lado está la valoración autogénica, que es la que yo considero que es esta valoración que ya está dada desde los practicantes, que no requiere de decir o de reconocer que eso es importante para ellos, que es significante para ellos, que la cuidan, que por eso sigue viva, ¿no? En el caso de ustedes, la han hecho que permanezca viva, que la vuelvan a adaptar jóvenes, niños, o sea, que se hagan partícipes. Esa valoración autogénica, esa valoración primaria ya está dada. Y por otro lado hablo de una valoración o una patrimonialización heterogénica. Con esto me refiero a ser partícipe a otros actores de nuestra propia patrimonialización ya dada. Es decir, cuando nosotros invitamos a las instituciones civiles, instituciones internacionales como la UNESCO, a gestores culturales, a los propios académicos que son importantísimos en este tipo de iniciativas como las declaratorias, porque uno requiere de investigación antes de poder plantear siquiera un plan de salvaguarda, ¿no? O de buscar una declaratoria. Entonces, estas dos niveles dentro de la patrimonialización existen, ¿no? O sea, cuando hablamos de decir estamos patrimonializando, no es en este sentido peyorativo de satanizar que eso está mal, ¿no? No, patrimonialización no implica estar bien o estar mal. Ha beneficiado en algunas circunstancias el patrimonializar, el oficializar, el hacer partícipe a otros actores que no sean solo los practicantes, porque enriquece, porque a lo mejor se utiliza como una herramienta política para negociación de espacios, para recursos, ¿no? Que llamaban, por ejemplo, cómo costeamos, por ejemplo, trajes, cómo costeamos ceremonias, eso ha servido también, pero es un instrumento de negociación, una declaratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrimonialización, una estrategia más de patrimonializar han sido las famosas declaratorias en estos últimos años, ¿no? Sobre todo las declaratorias de patrimonio inmaterial. ¿Cómo declaramos aquello que está vivo, que no pertenece a nadie, ¿no? Porque, como bien decía también, ¿no? O sea, ¿cómo digo? Tú sí, yo no, tu historia es la verdadera, la mía no, o sea, siempre va a existir eso, ¿no? El dinamismo de la cultura nos habla justo de todos los significados son válidos. Para el patrimonio inmaterial no es mejor ni peor un relato, mejor o peor otra danza. Es justo esa diversidad de danzas que existen, esa diversidad de significados, de pensamientos, los que se declaran patrimonio inmaterial. Entonces, es por ahí donde tendremos que estar todos parados y decir, bueno, ahora todos, ahora que entendemos esos conceptos, queremos iniciar un proceso para una declaratoria, para patrimonializar la danza que desemboque en un ejercicio de declaratoria. Esa sería la interrogante, ¿no? Porque para hacer un proceso de declaratoria implica todo un procedimiento que también requiere de atención específica, que después se los puedo compartir. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy puntual lo que nos dice Montserrat, porque en efecto vemos en todos lados, en las expresiones de la danza, en muchos grupos, en muchas palabras, en muchos calculis,
un ejercicio de patrimonializarla, ¿no? De mantenerla viva, de readaptarla, de darle como, digamos, su lugar en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, que nos ayude a ser mejores personas, que nos inicie quizá en un trabajo espiritual. Entonces, todos estos son los temas que vamos a seguir abordando ahorita. Vamos a pasar a otro video donde vamos a seguir escuchando otros puntos de vista. Muchas gracias. Continuamos en su primer programa de Palabra en Movimiento. Abordamos el tema de la patrimonialización de las danzas de concheros o danzas de mexicanidad o danza azteca. Algo bien importante que nos decía Montserrat es la valoración interna de este patrimonio cultural que tenemos, en este caso nuestro, los danzantes. A mí me surge esta inquietud. En realidad tenemos conciencia los danzantes del valor de lo que hacemos. Eso sería como una primera parte, ¿no? Para iniciar estos procesos, creo yo, ¿no? O sea, ¿qué tanto hemos valorado nosotros esta riqueza desde esta perspectiva, para entonces tener las herramientas de comunicación entre nosotros y poderlo plantear hacia afuera, ¿no? Es a mí la inquietud que me surge. No sé ustedes, nuestros invitados, ¿qué opinan o qué parte o cómo quieren abordar el tema ahorita? Bueno, aquí habría que abordar también el asunto de los géneros dentro de la danza. Hay la mexicanidad, la tradición que le llamamos nosotros, en donde la tradición es un ente que de repente no se mete en estas cuestiones, ¿no? Los danzantes de tradición o los concheros, los jefes que nosotros conocemos, no están interesados en estas cuestiones, no porque no les importe, ¿no? Sino que ellos están más en el asunto de seguir y darle continuidad a la tradición. La mexicanidad, que es la que ha estado planteando, creo que este asunto de volver la danza un patrimonio cultural de la humanidad, es la que tiene este tipo de preocupaciones. Y nosotros que navegamos en estas dos aguas o más aguas de la danza, somos como que los espectadores, ¿no? Bueno, más que espectadores, estamos a la expectativa de que se trasciendan estas situaciones para bien, ¿no? A mí me gustaría mucho que algunos jefes generales de la danza de concheros fueran los que promovieran este tipo de iniciativas, ¿no? A ellos yo los veo como los depositarios ¿no? los de adeveras, por así decirlo, sin descalificar a los compas de la danza de mexicanidad, a la cual honrosamente pertenecemos. Siento yo que también aquí tenemos un abanico de intereses y visiones dentro de la danza. Yo creo que si todos coincidimos en que lo que hacemos efectivamente es importante, ¿no? Si no, no tendría como sentido invertirle tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el fin que perseguimos en la danza? Yo creo que actualmente es tan diverso como personas puede haber ahí, a pesar de que originalmente la danza se podría definir como una expresión devocional, pues que tenía como el objetivo de proseguir la veneración o el culto pues hacia las imágenes sagradas o hacia los antepasados a través de estas expresiones. En la actualidad y sobre todo pues en el momento en que se ha convertido parte del entorno urbano, ha servido también para dar respuesta a un montón de necesidades que la gente tiene a nivel personal, como es el pertenecer a un grupo, el definir una identidad, incluso como cosas personales, ¿no? Como superar una depresión incluso pesa esta necesidad de algunos de satisfacer sus sueños mesiánicos, ¿no? o su necesidad de ser observados. Sí, entonces
De alguna manera, dentro de los compañeros hay quienes, digamos, la parte espiritual o la parte religiosa puede ser como el principio, están como tan ensimismados, pues, que el primer objetivo de la danza es solucionar los problemas existenciales de la vida urbana, ¿no? Otros compañeros, pues, que totalmente válido en una sociedad donde cada vez es más difícil la vida, pues, ¿no? De que, bueno, pues, si esto nos genera el sustento, pues, también, pues, llevarlo a cabo por ello, ¿verdad? Solo que dentro de tanto de uno como de otro, pues siempre hay aspectos cuestionables, ¿no? Contradicciones, faltas incluso a lo que escandalizan o nos cuentan, ¿no? Como a lo mejor los compañeros que pues se han prestado como a esta cuestión del espectáculo, pues también como un modus vivendi, pero que pues definitivamente o la música que acompaña nuestras danzas, pues con el único fin ya ni siquiera a lo mejor de simplemente sobrevivir, sino de divertirse, ¿verdad? Todo esto entra dentro del fenómeno de la danza. Nosotros a lo mejor podemos tener una opinión personal de qué es correcto y qué es incorrecto, o para nosotros qué es moral y qué es inmoral, pero pues no podemos desconocer que todo eso está formando parte de esta expresión y que la alimenta día a día, ¿no? Hay muchos compañeros que, por ejemplo, critican a los grupos que están en el Zócalo, ¿no? Por ejemplo, todo el día, y pues que se dedican a pedir una cooperación, pues para que siga ahí habiendo la danza. Pero bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando pues estaba joven, adolescente, pues ese fue mi primer acercamiento a la danza, ¿no? Por medio de eso me conocí. Bueno, ya después pues yo fui caminando con otras personas o con otros grupos, pero pues de alguna manera tuvo una función eso, ¿no? Pero también veo, por ejemplo, que danzar en algunas colonias, en algunos parques es de alguna manera una cosa que nos involucra nada más a los que estamos ahí, y a veces cuando vamos a las comunidades como un poco más rurales, pues no necesariamente fuera del Distrito Federal, pero sí donde se llevan otras dinámicas dentro de las fiestas patronales o devocionales, participan otros actores, se llevan otras dinámicas, ¿no? Entonces no podemos decir esto vale más, esto vale menos, pero sí, definitivamente pues sí hay una diversidad de visiones dentro de la danza, ¿no? Pues justo me parece como bien afinado lo que dices, Kane, porque a nosotros en Palabra y Movimiento lo que nos genera este tema es justamente esta necesidad de expresar, ¿no? Todos estos puntos de vista y debatir desde un lugar de autoconocimiento, autorreconocimiento, incluso de reflexión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me parece importante lo que mencionabas en términos de la diversidad en contextos urbanos de la danza. Creo que el mismo tema de patrimonializar o de buscar una declaratoria es parte de la impronta de dinámicas de globalización que implica la danza en contextos urbanos, ¿no? Pero también es importante mirarla como ese proceso, pero también mirar hacia atrás, que la danza ha pasado por muchos procesos distintos. Digamos, la danza que tiene su origen en la tradición y tiene su origen en algunas zonas del centro del país, donde enfrentaron la guerra cristera, enfrentaron el oficialismo del PRI, la aztequización de los trajes. Entonces hay toda una serie de procesos, de embates, que digamos esto no es nuevo de alguna manera, ¿no? Entonces lo interesante aquí es que podamos mirar con los ojos y el corazón abierto toda esa diversidad, y que si algo nos puede ayudar, mirar que hay unas personas que están buscando esta declaratoria y que desconocemos sus objetivos primordiales, sabiendo que también hay un uso, digamos, económico de muchos procesos en la danza, digamos, hay gente que efectivamente está llevando la danza a un contexto de hacer eso su modo de vida, ¿no? Su modo económico, y que más allá de eso tiende
tiene este peligro de espectacularizarse, de mercantilizarse, de capitalizarse, ¿no? Entonces, todas esas improntas están como parte de nuestra dinámica en la danza, están ahí, las vemos todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, no platicamos al respecto, ¿no? Solamente como que nos quedamos con nuestra opinión y no sabemos necesariamente la razón del otro, ¿no? Sin embargo, cuando estamos danzando, esa distinción puede desaparecer, tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos hablara un poquito, si es posible, Montserrat, sobre quizá unas experiencias que han tenido con comunidades en términos de la búsqueda de la declaratoria, con respecto al sentido mismo de una expresión cultural viva, como no nada más en la búsqueda de la declaratoria, sino los procesos mismos de urbanización, de globalización, han afectado a comunidades y las propias comunidades están buscando seguirle dando un sentido a lo que hace. Definitivamente se transforma. En la danza estamos viviéndolo y nos parece como importante sacar ese tema, porque más allá de esta búsqueda de declaratoria de algunas personas, nos puede ayudar a lograr un consenso en lo que sí nos une a todos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos unen a todos en realidad? Si podemos reducirlo en el sentido de que son cosas muy puntuales, no reducido de que sean pequeñas, pero que nos permitan empezar a vernos como esa gran diversidad, como algo positivo, algo hermoso, algo que está lleno de colores, lleno de formas, ¿no? Y en eso está nuestra fuerza, ¿no? Entonces, quizá ha habido experiencias difíciles, complicadas en comunidades, para que sepamos un poquito más. Sí. Pues yo me detendría un poquito en dos conceptos más. Por un lado, el concepto de patrimonio inmaterial, que estamos, si se busca una declaratoria, hay que ver desde dónde se está buscando una declaratoria, y lo más cercano a una práctica como una danza es clasificarla en ese sentido, en términos internacionales, como un patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, pues es una de sus características, es que siempre está en constante movimiento, ¿no? Se crea, se recrea y se enriquece, ¿no? Pero también incluso puede morir, o también se puede quedar suspendido. Hay prácticas culturales en las cuales de repente desaparecen y de repente se vuelven a retomar, ¿no? Entonces, podemos estar en presencia de expresiones en donde la gente pues ya lo significa, lo vive, lo crea, pero no requiere nada más el patrimonio material no es solamente la práctica en el caso de la danza, son sus significados, son la forma en la que crean, inclusive generan sus trajes, cómo viven, la gente cómo la significa, la gente cómo vive de eso también. Material. Un segundo concepto que también me gustaría que no quedara de lado es este concepto de salvaguarda, ¿no? Porque muchas veces las declaratorias se dice que vamos a salvaguardar el patrimonio inmaterial. Salvaguarda, para empezar, pensemos en una gran categoría que guarda en su interior muchos quehaceres y muchas categorías más. Con salvaguarda, en primer lugar, es una adopción de medidas destinadas a asegurar la viabilidad del patrimonio inmaterial, es decir, son medidas que comprenden, en primer lugar, la identificación, ¿no? En este momento ya identificamos que la danza de azteca, ¿no? Como podemos llamarlo de manera genérica, es lo que se quiere el patrimonio. La segunda, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que, cuántas versiones hay acerca de su mito de origen, por decirlo así? ¿Cómo ha evolucionado esa danza hasta ahora? Que desemboca de alguna manera en un ejercicio de protección de la propia historia de la danza, ¿no? La promoción es otro ejercicio, ¿no? Cómo difundir, cómo conocimiento a otros que también nos quieren conocer y nos están reconociendo. La revitalización, ¿no? Muchas veces yo les decía, hay prácticas culturales que se han dejado de hacer y que se hacen, ¿no? La transmisión, o sea, eso también requiere salvaguardar. ¿Cómo garantizamos que las nuevas generaciones lo tomen como suyo, lo apropien y lo sigan reproduciendo,
¿no? Y bueno, todos estos ejercicios implican salvaguardar el patrimonio inmaterial. Entonces, a veces también puede ser malentendida la categoría y podemos pensar que patrimonializar, en el sentido de que desemboque en una declaratoria, sea la única medida de salvaguardar la tradición, por decirlo así, y no es la única medida, ¿no? En cuanto me decías de compartir alguna experiencia, por ejemplo, les quería compartir, en Santiago Tullehualco, por ejemplo, se buscaba la declaratoria de Amarante como patrimonio inmaterial de Tullehualco. Para empezar, las declaratorias tenemos que pensarlas que hay escalas de las declaratorias, es decir, no es nada más pertenecer a la lista representativa, por ejemplo, de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Esa es una escala internacional. Hay declaratorias a nivel estatal, por ejemplo, a nivel estado, hay declaratorias, por ejemplo, la indumentaria recientemente en el estado de Oaxaca se patrimonializó y se declaró patrimonio del estado de Oaxaca la indumentaria de las mujeres. ¿Por qué? Porque estaba amenazada en el extranjero para ser patentada un traje mije, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento sirvió la patrimonialización, sirvió una declaratoria como estrategia para evitar que se mal usara, ¿no? fuera del país. Hay a nivel internacional, a nivel país, ¿no? Puede estar declarado como patrimonio en México, ¿no? Existe esa figura, puede estar declarado patrimonio de la ciudad, nada más, como en el caso de lo que quería hacer Tullehualco. Sin embargo, en el caso de Tullehualco no procedió la declaratoria, por una serie de disyuntivas, porque había quien no se sentía representado con el comité, había quien decía, bueno, pero falta este otro dato, esto no es lo primero, porque hay que generar un expediente en donde se presenta la candidatura a cualquiera de sus niveles, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, para empezar, no son los únicos amaranteros. Ustedes, Tullehualco, no son las únicas personas en términos territoriales que producen amaranto. También están los cultivados de Milpalta, tienen súper próximo Morelos, Puebla. O sea, ¿qué va a pasar con todos esos amaranteros que no se van a sentir representados? Porque va a decir la declaratoria, Tullehualco caso ahora, y no pudiera ser posible, porque entonces quedarían excluidos los productores que de manera inmediata están dentro del mismo territorio. Entonces, una declaratoria no puede proceder, por ejemplo, por ese tipo de disyuntivas, en donde no están siendo incluidos estos otros sectores de la sociedad, y puede ser que desde ahí una declaratoria no proceda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que hay escalas, tomemos en cuenta que hay una serie de requisitos en las cuales, para cuando se presenta una candidatura de expediente, se tiene que cumplir. Me atreví a hacer un resumen que también retomo de un sociólogo colombiano, Enrique Sánchez, en donde él dice que para hacer un plan de salvaguarda, por ejemplo, primero tenemos que considerar que un plan de salvaguarda sería un instrumento para administrar de manera consciente el patrimonio en este contexto. Es decir, hacer partícipe a todos los actores que están involucrados, lo mismo desde los practicantes, las instancias que están queriendo trabajar, ¿no? Acompañar en esta patrimonialización heterogénica, la que yo llamaba, también un instrumento de gestión social del patrimonio. Es un acuerdo social, con esto me refiero a que hay intervención de factores y de actores distintos. Lo mismo que sean los investigadores, los portadores de la manifestación, las instituciones interesadas, los empresarios, porque muchas veces esto pasa, instancias de cultura. Y bueno, hoy estos planes de salvaguarda, por ejemplo, se han convertido en una herramienta también de planificación en el campo de la cultura, pero una herramienta política de negociación. Entonces, en esto se están convirtiendo estas declaratorias, porque a veces se piensa que declarar una expresión cultural requiere de manera, o más bien da de manera inmediata, beneficios económicos, por ejemplo. En el caso de los voladores, me ha tocado registrar como la expectativa más presente que tienen ellos con la
llegar más recursos por parte de la UNESCO, ¿no? En donde les iban a dar para sus trajes, o para sus botines, o para los palos voladores. Y pues eso no es cierto, la UNESCO no da un peso, lo único que hace la UNESCO en esta lista representativa es ponerla en esta lista que represente al país, y es como una medalla más, un reconocimiento internacional, no hay un peso para ninguna expresión, porque la UNESCO no cuenta con eso, por ejemplo. Solamente dinero para el fondo de la lista representativa de salvaguarda urgente, por ejemplo, una lengua o una expresión de una música, que queden 2 o 3 personas que la practiquen. Puede ser que la UNESCO invierta en hacer, por ejemplo, una escuela o algo para que eso se pueda seguir reproduciendo, por ejemplo, o la investigación o cosas así. Pero no es información que esté bien dada, que esté bien dicha, porque la gente genera expectativas más allá de lo que no está conociendo. Entonces creo que una falta de información acerca de meterse en un proceso de generar un expediente de declaratoria son cosas que se tienen que considerar. Por un lado, ver quiénes son los involucrados. Colombiano decía, hay que hacer un diagnóstico de la expresión, ¿no? Por un lado, ver la participación activa, hay participación activa de todos los portadores, de todos estos sectores que involucran la declaratoria. Conocer el estado de la manifestación realmente requiere de una declaratoria, está viva, está en esta medida urgente que yo les comentaba, por ejemplo. Los problemas que hay, el nivel de identidad, la gente se identifica con la expresión, el sentido de pertenencia a esa expresión, la continuidad histórica que hay de esta práctica, los riesgos y las amenazas también que hay, ¿no? Porque puede ser que, bueno, pues sí, todo el mundo lo quiere practicar, pero ya no es viable conseguir tal inventario, pero el significado sigue siendo el mismo. Y bueno, tener y garantizar el mantenimiento de un plan de salvaguarda, porque se tiene la declaratoria, pero luego ¿qué haces con ella? Hay que obtener, por ejemplo, cartas, ¿no? En donde digan, yo, por ejemplo, con la CULTA me comprometo a entregarles un apoyo, ¿no? Por ejemplo, o a seguirles o a darles continuidad o cursos de capacitación, ¿no? Todos los involucrados requieren de comprometerse de manera, porque un ejercicio constante de reclamo ha sido cuando se obtienen las declaratorias, bueno, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? O quién nos va a ayudar, o quién nos va a ayudar a gestionar. Ahora ya nos dejaron aquí con la papa caliente. No sé, pues agradecemos mucho esta participación porque nos da luz en muchas dudas que tenemos y nos hace replantear muchas de las cuestiones que rondan alrededor de estos procesos. Somos Palabra en Movimiento, vamos a una entrevista. Les agradecemos mucho que estén siguiendo este primer programa.